Buenas tardes, Natam. Gracias por atender nuestra entrevista a Sudaca, Perú. Antes de entrar al tema por el cual queremos conversar contigo, debemos decir que Natán Naramija es economista, experto en políticas públicas, cofundador de Foros Latam y los días jueves tiene una columna en sudaca.p que se llama Reflexiones para el Desarrollo. Y justamente en una de esas columnas, Natán habló sobre la importancia de formalizar las empresas, ¿no? Eh, Formalizar la economía y el empleo debería ser una política de Estado para políticos de izquierda y derecha, señalaste. Eh, Acá la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué no resulta atractivo para las empresas y en especial para las MIPES ser formales? Hola David, muchas gracias por la invitación para tener esta conversación. Estoy muy contento de poder compartir con la comunidad de lectores y audioescuchas de Sudaca algunas reflexiones sobre la formalización como prioridad que el Perú debería tener. ¿Por qué es que las empresas no tienen los incentivos para formalizar el empleo, ¿no? Y son muchas razones. Ujú. En primer lugar, yo mencionaría que las microempresas, las empresas pequeñas, tienen baja productividad por trabajador, ¿no? Cuando uno piensa en una bodega y tiene una persona que atiende esa bodega o un puesto del mercado o un proveedor de algún servicio como un electricista y se pone a pensar que tiene un asistente y ese asistente lo ayuda en el trabajo, ¿no? Entonces está el dueño y el asistente. Y uno dice, ¿cuánto venden al mes? Y bueno, dependiendo, pueden vender 5.000 soles, 10.000 soles, o en servicios, 2.000 soles, 1.500 soles, etcétera. Y después tienes que quitarle el costo de brindar ese servicio o de vender esos productos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánta utilidad tienen al mes? Y esa utilidad es bastante pequeña. Ujú. Y cuando la tienes que repartir entre el trabajador o el asistente y el dueño del negocio, pues muchas veces no llegan siquiera al sueldo mínimo, especialmente en los casos de menor productividad, más ruralidad. Y luego de ello dices, esas personas que generan una productividad, un valor por cada persona que trabaja menor al sueldo mínimo, estarían dispuestas a pagar los costos de la formalidad, que tiene que ver con pagar una gratificación, comprar un seguro de salud, dar vacaciones pagadas y otros beneficios. Pues la respuesta es simplemente no, o sea, no, los números no cuadran. Entonces, esa es una primera gran razón, la baja productividad. Y creo que eso explica el mayor porcentaje de informalidad, ¿no? O sea, tenemos en números gruesos, no precisos, 30% de economía formal, de trabajadores formales, 70% de trabajadores informales. De esos 70% de trabajadores informales, yo creía que la gran mayoría está en esta situación, donde la productividad por trabajador es muy baja, tan baja, que ni siquiera alcanza para pagarle bien a la persona. Y en un menor número de casos ocurre que las empresas deciden o el empresario decide no tener al trabajador en condiciones formales porque igual es muy oneroso, ¿no? Tener a una persona, por decir, en recibo por honorarios, que sería una formalidad tributaria, pero no formalidad laboral, versus tenerla en planilla, genera múltiples diferencias, ¿no? En lo que va a pagar la empresa y en lo que va a recibir el trabajador, ¿no? Si está en recibo por honorarios y gana menos de 2.400 soles, etcétera, pues no hay una retención, no hay un pago de impuesto, necesariamente un pago de impuesto efectivo, porque hay un monto exonerado, 7 UITs de impuesto a la renta, Ujú. y de alguna manera tributariamente ese gasto la empresa lo puede registrar, ¿no? Entonces la empresa paga, el trabajador recibe. Pero si estuviese en planilla, la empresa adicionalmente debería pagar 9% de salud. Es decir, que ya le subieron el costo de tener a ese trabajador 9%. Y el trabajador debería tener AFP, y eso significa que al mes le van a retener el 10%, 11% de sus ingresos. Entonces ya recibe menos. Entonces el trabajador
y el empleador, ambos podrían, con una visión cortoplacista, ¿no? Inmediatamente de cuánto voy a pagar el siguiente mes o cuánto voy a recibir el siguiente mes, encontrar que es mejor solución tenerlo fuera de planilla. Y claro, la explicación lógica es, bueno, si voy a estar en planilla y me vas a retener la FP 10%, no me pagues ese sueldo, págame 10% más, de tal manera que yo al menos en líquido, en neto, reciba lo mismo, ¿no? Exacto. Y bueno, ya en mi cabeza me hago la idea de que por lo menos estoy teniendo una FP para la jubilación, pero el empresario puede decir, pero ¿por qué pagarte 10% más si hay otros trabajadores en el mercado que están dispuestos a trabajar en ese recibo por honorarios? O incluso sin recibo por honorarios en negro, ¿no? Con pagos en efectivo, sin ningún tipo de recibo, ya ni siquiera la formalidad tributaria. Y esto es digamos, un círculo vicioso, un problema complejo donde se superponen múltiples temas que afectan a la formalidad o que generan la informalidad y que se tienen que atacar con un paquete, una mega reforma que articule múltiples soluciones desde distintos ángulos para generar los incentivos y las condiciones, ¿no? Y cierro con esta idea. Hay dos grupos en los informales. Los que no pueden ser formales porque no pueden pagarlo, porque es muy costoso, y los informales que son informales porque hay empresarios que prefieren la informalidad para ganar un poco más y podrían pagarlo, lo que necesitan es una mayor fiscalización, ¿no? Ahí la SUNAFIL aplica adecuadamente como solución, pero en los que no tienen la productividad necesaria, la SUNAFIL es un problema más, ¿no? Claro. Antes de preguntarte sobre las reformas, me gustaría consultarte la informalidad en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo afectó a las MIPES? Bueno, la informalidad ha generado que el Perú sea uno de los países con mayor retroceso económico y al mismo tiempo mayor pérdida de vidas por cada 100.000 habitantes, porque al ser trabajadores informales y no tener ningún sistema, mecanismo de protección social, tenían que trabajar para vivir en el día a día. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos incluir, tener un crecimiento inclusivo, yo creo que la forma de hacerlo no es solo a través de programas sociales, porque esa es una inclusión pasajera, temporal, que puede contribuir a salir, a cubrir algunas necesidades. Pero la verdadera inclusión es formalizar la economía de tal manera que exista una protección social para todos los trabajadores, impulsar la productividad de las empresas, de modo que tengamos todos mayor bienestar de manera sostenible, ¿no? Entonces, la informalidad creo que debería ser una prioridad nacional y la pandemia nos ha mostrado los costos altísimos de no haber enfrentado este reto con suficiente seriedad, ¿no? Ahora, la ENAO señala que durante la pandemia 3 millones de MIPES cerraron. Subsisten actualmente poquito más de 3 millones. Ya se redujo un 50%. No sé si tienes alguna cifra como para entender un poco la importancia de cuántas personas emplean estas MIPES. En estadísticas, digamos, de la población económicamente activa en el país, podríamos estar hablando en términos gruesos, hablemos, ¿no? No números precisos, de 20 millones de personas, de los cuales alrededor de 6 millones estaban en el sector formal, 14 millones en el informal, ¿no? O son independientes, etcétera. De esos 6 millones durante la pandemia, muchas empresas se vieron forzadas o a despedir o a hacer la suspensión perfecta de actividades y digamos que el empleo formal cayó drásticamente, ¿no? O sea, bajó 1 millón de empleos formales y tuvieron que pasar a la informalidad. Pero al mismo tiempo, lo que tú me estás mencionando es el número de RUCs, ¿no? O sea, personas con RUC, acá en el Perú, una persona quiere tener una actividad y saca su RUC como persona independiente, ¿no? O su RUS, su régimen único simplificado. Y a eso le llamamos una pyme, pero en verdad es una persona que está trabajando por su cuenta y no termina de ser una empresa, ¿no? O sea, ahí habría que distinguir, porque las empresas que sí están con libros, que tienen planillas, etcétera,
no deben ser más de 300,000, ¿no? O sea, los 2.700.000 en exceso son personas que tienen un RUC, o sea, son personas con negocio. Entonces, cuando hay una reducción en el número de personas con negocio, ocurre que ha habido mucha migración inversa, ¿no? O sea, muchas personas que de las ciudades se han ido a sus pueblos de origen. Y ahí veíamos en la primera etapa de la pandemia cómo la población, parte importante de la población, salía a las carreteras a regresar hacia sus pueblos de origen, porque en sus pueblos de origen los costos de vivir, de sobrevivir, son mucho menores y se puede tener una vida de subsistencia con la actividad agrícola, etcétera, que claramente no necesita RUS. Entonces los RUS desaparecen porque la población se va, ¿no? Se va de la ciudad. Pero con la reactivación eso debería revertirse porque las posibilidades de generar ingresos, de tener bienestar, de acceder a servicios públicos es mucho mayor en la ciudad, en las ciudades, que en la parte rural, ¿no? Entonces ha sido digamos, efecto temporal que muestra la fragilidad de todo este tejido económico y social del país, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Te lo preguntaba más o menos hace un momento, ¿no? ¿Por qué hay este desánimo hacia la formalización? Hay trámites muy engorrosos, resulta muy caro. Hablabas, eh, perdón, sí, ¿podrías darnos este panorama? Son múltiples aristas, ¿no? Por ejemplo, los empleados formales en Ujú. una empresa formal necesitan estar en planilla. Para estar en planilla o estando en planilla, te ves forzado como emprendedor, empresario, a pagar 9% de salud. Entonces tú dices, yo voy a contratar un trabajador por 1.000 soles o por sueldo mínimo, imaginando que estés dispuesto a pagar Ujú. sueldo mínimo porque eres lo suficientemente productivo. Y la gran mayoría de pymes no, o de microempresas no lo son. Pero imaginemos que por un minuto que sí lo son. Y dicen, tengo que pagar 9% adicional del seguro de salud. ¿Y para qué? Si este señor tiene SIS y el SIS ya lo paga el gobierno. Ujú. Entonces ahí hay, por ejemplo, una arista, ¿no? Este es un sobrecosto para el empresario, porque hay una visión de que el empresario genera muchos excedentes, entonces debería ser responsable o corresponsable de pagar por la salud del trabajador. Pero quizás la empresa grande, mediana, que tiene muchos años de trayectoria, puede hacerlo, o la empresa altamente productiva que corresponde a un segmento bastante pequeño del universo de empresas que podrían hacerlo, pero la gran mayoría dice no tiene sentido. Entonces, automáticamente tengo una barrera y para levantar esa barrera, pues el Estado tendría que repensar cómo pagar el seguro de salud que la población debería tener como parte de la protección social que amerita. Y tiene que ver con que el Estado lo financie y que la propia familia, la propia persona cofinancie cualquier mejora sobre ese seguro de salud. Es decir, si yo no quiero solo SIS, sino que quiero un SIS Plus, ok, yo puedo con parte de mis ingresos, si es que yo lo valoro suficiente, pagar un monto adicional y tener un servicio adicional, ¿no? Pero el SIS debería funcionar y ese 9% debería, en mi opinión, en una transición, dejar de ser una obligación de las empresas, ¿no? Y las empresas que actualmente pagan ese 9%, pues deberían transferirlo a incrementos en los sueldos de los trabajadores, de tal manera que los trabajadores, si quieren mantener esos seguros privados o de mayor calidad, reciban ese adicional y en ese momento decidir, ok, yo sí quiero mantener un seguro de mayor calidad, pues lo pago. Si no quiero porque no lo valoro, me quedo con el seguro integral de salud que ya el Estado financia. Pasamos a otras aristas, ¿no? Decimos la gratificación. Un trabajador que está en recibo por honorarios o está informal, pues gana su mes, ¿no? Mes trabajado, mes pagado, ¿no? No existe la gratificación. Yo creo que allí el concepto importante es ver cuál es el sueldo anual. O sea, no es que yo gano 1.000 soles, pero en verdad en julio me dan 1.000 y en diciembre me dan 1.000 y tengo 1.000 de CTS, etcétera, ¿no? Mejor es decir, ¿cuál es tu sueldo anual? Son 15.000 soles. Ok, perfecto. ¿Cómo te los pago? Pues te los pago en partes iguales, ok. Entonces te estoy pagando 1.250 cada mes. De esa manera, el empresario o el emprendedor tiene un flujo de caja estable, ¿no? Estable, claro. No existe una razón, en mi opinión, técnica por qué una empresa tenga que guardarle parte de ese ingreso para una gratificación. Entonces, cuando eres informal, dices, si lo formalizo, uy, en julio y diciembre voy a sufrir. ¿Por qué? Porque tengo que pagar gratificación.
cuando todo el tema debería pasar por cuánto estoy pagando anualmente y cómo entrego ese recurso, ¿no? Porque no debería afectar el ingreso total del trabajador, la existencia o no de la gratificación. Lo importante debería ser cuál es el sueldo anual que negociaste, ¿no? Mientras más productivo eres, más capacidad de negociación tienes con tu empleador, pues podrías tener un sueldo mayor. Y así vas, por ejemplo, a la famosa jubilación o AFP o ONP. Y uno dice, ¿no? Acá hay una tensión y una contradicción. Queremos tener pensiones justas. Ok, pensiones justas demandan que tú aportes al sistema durante muchos años, ¿no? Y de manera continua, 20, 30 años. Y una parte importante de tu ingreso, ¿no? Y la estimación dicen 10%, 11%, 12% del ingreso para que exista una pensión justa. Y la gran pregunta que yo hago es, para un trabajador que el día de hoy no tiene el ingreso suficiente, pero que debería ser formal y que la empresa que se va a formalizar todavía no puede pagarle ese ingreso, ¿deberíamos exigirle que ahorre ese 10% todos los meses? Pues probablemente la realidad nos diga que ese trabajador no tiene o no va a encontrar el beneficio de ahorrar 10% y quizás debería partir de ahorrar un 2%, un 3% del ingreso, de tal manera que diga, ok, estoy haciendo algún esfuerzo y que eso se complemente con subsidios del Estado, como puede ser pensión 65 u otros mecanismos que se han estado discutiendo durante la reforma. Y aquellas personas que sí tengan un ingreso suficiente donde digan, yo ya puedo vivir bien con el ingreso que tengo y entonces yo sí puedo dedicar 10%, 15% de mi ingreso a la pensión, lo haga. Pero forzar el 10% a una persona que no gana ni siquiera sueldo mínimo, simplemente le estás poniendo otra traba, otro desincentivo a formalizarse. Y así por el estilo. Ahora, ¿el régimen tributario resulta un obstáculo para la formalidad? ¿El régimen tributario de los trabajadores o el régimen tributario de las empresas? De los trabajadores. El régimen tributario de los trabajadores. Yo creería que en el Perú no es un obstáculo para la formalidad, porque más bien se nos ha pasado la mano, ¿no? O sea, el gobierno de PPK en su momento redujo o, digamos, elevó el monto que no paga impuestos, ¿no? Es decir, subió hasta 7 UITs el monto que no paga impuestos. Eso significa que para pagar impuestos en el Perú tienes que ganar más de 2.000, más de 400. 2.000 soles, ya, por decir 2.000, 2.400. Y tú dices, ¿qué porcentaje de peruanos ganan más de 2.400? Y el número te va a salir menos de 20% o alrededor de 20%. Entonces tú te preguntas, en un país es razonable que solo el 20% de las personas paguen impuestos? Y en mi caso, mi opinión es que no. Deberíamos pagar impuestos, un porcentaje, impuestos efectivos, un porcentaje mucho mayor. Y allí a mí me parece que sería interesante explorar también un mecanismo de incentivo para la formalización, ¿no? Es decir, cualquier peruano adulto mayor de 18 años debería presentar una declaración jurada anual de ingresos. Y deberíamos tener una tasa positiva de impuestos para todos. Es decir, no importa si ganas menos de sueldo mínimo, tu impuesto a la renta debería ser, por ejemplo, 5%, ¿no? Entonces ganas 500 soles, 5% son 25 soles, pero con un beneficio. ¿Y cuál sería ese beneficio? Que si tú consumes con tu DNI en comercios formales, pues obtienes un crédito. ¿Y eso qué significa? Que si bien, imagínate, ganas 500 soles, menos que sueldo mínimo, estás en pobreza porque tienes una familia de 3 o 4 personas, deberías pagar 25 soles, pero presentas boletas porque has comprado distintos productos, has pagado servicios como agua o luz, has pagado alquiler, has pagado transporte y tienes las boletas o has registrado en un sistema de comprobantes electrónicos la compra, el gasto, el consumo con tu DNI, el sistema automáticamente diría, ok, el señor registra compras formales por más del 50% de sus ingresos, 250 soles, por ejemplo. Entonces, se le exonera el 100% del pago, se le exonera el 90% del pago y solo tiene que pagar un sol. Y entonces esa persona sabe, uy, a mí me tocaba pagar 25, como he consumido formalmente, y ahí está el incentivo, ¿no? De que hasta la bodega, el mercadito, el ambulante
entreguen el comprobante electrónico, a mí me reducen el pago, pago mi sol, porque ya es un sol simbólico, pero con ese pago yo tengo derecho a educación gratuita, tengo derecho a seguro de salud, tengo derecho a seguro de desempleo, tengo derecho a otros beneficios, ¿no? Incluso puedo participar en los programas sociales. Porque, por ejemplo, un gran problema durante la pandemia fue que los programas sociales no sabían a quiénes darle el bono, porque el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, no tenía la información fresca. Y eso debería resolverse de manera sistémica, de manera a través de un registro nacional, como puede ser la declaración jurada universal de ingresos, ¿no? Entonces, creo que se podrían atar cabos para que las personas todas digamos, estoy contribuyendo, aunque sea con un sol, y soy consciente de que si mis consumos son formales, pago menos impuestos. Incluso me pueden devolver dinero adicional, no solamente llegar a que pago un sol, pero aparte me dan un bono para alimentos, me dan un bono para atenciones de salud premium, me dan un bono para programas sociales. ¿Por qué? Porque soy parte del sistema y estoy contribuyendo a que el sistema funcione, ¿no? Sería un cambio de chip, que creo que es lo más importante en este tipo de transformaciones, ¿no? No hay nadie en el Perú que debería sentirse pobrecito, ¿no? No, este señor es muy pobre, o este señor es muy rural, o este señor es de tal comunidad campesina, o de tal etnia, o el señor habla aymara o quechua, que él no paga impuestos. No, todos somos peruanos, todos somos iguales, tenemos iguales derechos, un voto a la hora de elegir a nuestras autoridades, al presidente, y entonces deberíamos ser parte del sistema, ¿no? No deberíamos subestimar a nadie, no es que el señor no va a entender cómo presentar los impuestos. No, o sea, no creo que eso nos hace mal, ¿no? Y creo que ese cambio cultural sería revolucionario. Ahora, te preguntaba por el tema de las personas, ¿no? Ahora, vuelvo a preguntar, ¿el régimen tributario es para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, resulta un obstáculo para que se formalicen? ¿Los ahuyenta? Yo creo que sí. A ver, hay que dividir o hay que distinguir, ¿no? En las grandes empresas, primero las grandes y las Claro. medianas empresas tienen la oportunidad de invertir en distintos países, ¿no? Y uno podría, ya no en una reforma de formalización, sino en una reforma tributaria que quiera recaudar más, uno podría pensar, hay que subirle el impuesto a la renta a todas las empresas, ¿no? Porque así vamos a recaudar más. Pero ese podría ser contraproducente, porque a la larga, empresas que podrían invertir acá en el Perú se van a ir a otros lugares, ¿no? Y es así como empresas peruanas se van a Colombia a invertir en zonas francas colombianas, ¿no? Donde no pagan impuestos por el régimen de zonas francas que tiene ese país. O inversiones que dicen ya no se hacen en Perú, sino que van y hacen la inversión en Centroamérica o en un país que tenga mejores condiciones. Entonces, en el caso de empresas grandes, hay una competencia entre países por atraer a esas empresas esos capitales. Y allí nos pone una barrera de no ir con un impuesto muy por encima de lo que tienen los vecinos. Y en ese sentido, creo que la tasa de impuesto que tiene Perú temporalmente me parece razonable. Habría que tratar de buscar esquemas que atraigan, que promuevan inversión, ¿no? Con algunas devoluciones, bueno, el tema del régimen de zonas francas en el Perú no ha funcionado bien, los ETICOS no han funcionado, etc. Ya yendo hacia las empresas pequeñas, el tema del RUS creo que es un enemigo de la formalidad. ¿Y por qué es un enemigo de la formalidad? Porque al empresario con RUS no le permiten venderle a la empresa grande. Promueve la atomización de las empresas, ¿no? El enanismo empresarial, ¿no? Entonces yo prefiero tener varios RUS, un RUS conmigo, uno con mi cuñado, uno con mi hermana, si es que soy exitoso, ¿eh? Si es que soy exitoso y me paso de los límites del RUS, para tratar de evadir los impuestos. Pero al final de eso estoy generando baja productividad, estoy generando que no se consoliden y no se desarrollen marcas, que no se desarrolle conocimiento, etcétera. Entonces, creería que el RUS tiene que migrar a un régimen especial que ya existe y con muchos servicios del Estado, ¿no? Con mucho gasto público desde el Ministerio de Producción, desde distintos fondos, que puede ser el Innovate o desde el Ministerio de Comercio Exterior, desde los gobiernos regionales que tienen las funciones desconcentradas,
para dar servicios a las empresas que los ayuden en su crecimiento y no asfixiarlo con una tasa de impuestos en el régimen general, ¿no? Entonces sí creo que debería haber una tasa de renta menor, ¿no? O algún esquema escalonado para las empresas, pero nuevamente cuidando que no se generen incentivos para el enanismo, la atomización. Ujú. Ahora, en tu columna, la formalización debe ingresar al debate. Señalabas unas reformas que se deben hacer para incentivar la formalización. Hablaba de temas laborales, sistema financiero, protección social, por ejemplo. ¿Podrías darnos tres, cuatro claves de las que señalaste en aquella columna, de los cuales podrían servir para justamente que las personas, las empresas se formalicen? Claro que sí, David. Ya hemos estado comentando varias de las potenciales reformas. Una de ellas es la de salud. La salud no tiene que ser un sobrecosto para la empresa, sino el microempresario nunca va a poner en planilla a un trabajador, sino que tiene que ser financiado por el Estado, por el SIS y por la propia persona en caso quiera un servicio adicional. Una segunda reforma tiene que ver con justamente la reforma tributaria, la eliminación del RUS, la promoción de servicios empresariales que permitan incrementar la productividad de las empresas y los trabajadores. Una tercera reforma tiene que ver con la pensionaria. Si tú vas a tener que pagar 10-11% de tu sueldo como trabajador a tu fondo de pensiones y eres una persona que está en sueldo mínimo o menos, pues simplemente vas a decir, no, señor empleador, no me pague en planilla, no me retenga este 10%, 11%, es muy oneroso. Entonces, para esas personas, creo que la retención por jubilación debería ser mucho menor y eso sería ya un paso en la dirección correcta, porque ahora dirían, no, es que estamos ahora con un sistema de 10%, sí, pero solo cubre al 30% de la población económicamente activa y el otro 70% no participa. Entonces sí creo que hay que generar un nivel de escalones y que se complemente con los subsidios a las pensiones, ¿no? Ahí ya tenemos tres temas. Y en el tema laboral, ¿no? Hay que seguir reduciendo sobrecostos, ¿no? Como por ejemplo la existencia de las gratificaciones tiene que traducirse en un sueldo anual, en mi opinión. Y que ya existe un régimen especial laboral, ¿no? Regímenes especiales laborales para el tema agrario, o existió en algún momento la ley Pulpín, y muchas veces se dice, ¿no? No, ahí le están reduciendo beneficios, le están reduciendo bienestar a estas personas. Sí, pero estamos hablando del 20-30%, ¿no? Y además dentro de ese 20-30%, las personas más competentes pues van a seguir teniendo los mismos beneficios, porque sus empleadores, por retenerlos, no es que le van a bajar necesariamente los beneficios, ¿no? Sino van a decir, oye, yo para retenerte a ti, que tienes talento, experiencia, mayores capacidades, capacitación, voy a tratar de darte un premium, ¿no? Pero vas a generar el espacio para que los que no están, ese 70% que no está, trate de ingresar, ¿no? Y que las empresas, esos 3 millones que mencionabas de RUCs, ¿no? De microempresas, que en verdad empresas grandes, formales, que tienen planillas son 300,000, y estamos hablando del 10% de todos los RUCs están empresas formales, ¿no? Que eso pase a ser 20-25%, de tal manera que se multiplique, ¿no? A 600,000, 700,000 empresas que tengan mayor productividad y que logren absorber trabajadores y de tal manera que muchos que ahora tienen RUS decidan cerrar su RUS, dejar de ser independientes, informales o semiformales a través del RUS y pasen a ser trabajadores de otras empresas más productivas, ¿no? Entonces, creo que se debería apostar por un cambio en el sistema de manera bastante potente. Y cierro con el último ejemplo que discutimos en la pregunta previa, ¿no? Del incentivo, el cambio de chip. Acá tenemos que invitar a todos a ser partes del sistema. No hay nadie que sea muy pequeño, muy rural, muy agricultor, muy informal para que esté fuera del sistema, ¿no? En ese sentido, una declaración jurada de impuesto a la renta universal con beneficios, ¿no? Con devoluciones por compras formales debería ayudar a dar incentivos a todos, ¿no? Le dices, oye, mira, si tú compras formalmente con tu DNI, puedes llegar a tener bonos o vales por 20, 30, 40, 50 soles al mes por tus consumos. O sea, es como si la tarjeta de crédito te devuelve. No, acá no te devuelve la tarjeta de crédito, acá te devuelve el Estado. ¿Por qué? Porque eres formal y ayudas a que los demás sean formales, ¿no? Y cambias el chip de las personas.
Ujú. Perfecto, Natán. Ya estamos. De hecho, recordar que todos los jueves tu columna Reflexiones para el Desarrollo en Sudaca, Perú. Me gustaría que hagas una invitación a los lectores y a la audiencia de Sudaca, Perú, para que te sigan, revisen tu columna semanal que suele dar este tipo de reflexiones, de tips, digámoslo así, como para ir encaminando un poco todo ese sistema un poco enredado o en el que vivimos en este momento. Gracias, David, por la oportunidad. Efectivamente, los jueves, gracias a Sudaca, para tener un espacio y compartir reflexiones con propuestas concretas que me gustaría que se puedan debatir más ampliamente, porque creo que a partir del debate, del intercambio, de la difusión de esas ideas, paulatinamente en nuestros políticos y tomadores de decisiones, ya sea en el Congreso, en el Ejecutivo, en las distintas instituciones, puedan ir construyendo consensos para tener reformas importantes que el país necesita para seguir avanzando, ¿no? En ese sentido, los invito a seguirme en el Twitter, en @nnadramija, y enviarme cualquier comentario, crítica, pregunta cada vez que un jueves sale una columna a través de Sudaca. Muchas gracias, Natán. Un gusto nuevamente y seguimos, pues. Claro que sí, David. Hasta la próxima. La Muchas próxima, un gracias. abrazo. Chao. Cuídate, un abrazo. Chao.